¿Ya? Bien. Lo primero que tenemos que tener perfectamente claro es que en ocasiones nos encontramos con un proceso donde la fibrilación ventricular, la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso no se resuelven de la forma normal. Desfibrilamos y no conseguimos solucionar el problema. En esas situaciones tenemos que descartar que haya una causa reversible. La mayoría de las veces la gente cree que las causas reversibles son solo de la actividad eléctrica sin pulso, pero son de cualquier situación de paciente crítico que necesite soporte vital avanzado. Son las 4 H's y las 4 T's, ¿vale? Ya hemos visto bastantes veces hipoxia e hipovolemia y taponamiento cardíaco y neumotórax a tensión. Tromboembolismo pulmonar ya hemos dicho que es un cuadro de disnea aguda que no tiene causa aparente y que se trata con anticoagulación y fibrinólisis. Así que hoy veremos las otras 3 partes, ¿vale? Empezamos con hipopotasemia, preguntas Braga, ¿vale? La primera pregunta Braga de hipopotasemia estriba en su electro. En una situación de emergencia no podemos perder tiempo en una analítica. La analítica tardará por lo menos 5 o 10 minutos y no podemos esperar a que llegue ese resultado. Por lo tanto, hemos buscado un dato que aparece en el mismo trazado eléctrico con el que descubrimos el ritmo. Y ese trazado eléctrico es la onda T. La onda T, su altura es exactamente proporcional al potasio. Cuando el potasio está bajo, la onda T está baja. Cuando el potasio está alto, la onda T está muy alta. La onda T nos indica el potasio, ¿vale? Por lo tanto, la primera pregunta Braga de hoy es onda T aplanada, indica potasio bajo. Cuando el potasio está muy bajo, cuando el potasio no está en 3, sino que está por debajo de 2,5, entonces aparece una segunda onda, que es específica de potasio, que es la onda U. La onda U aparece después de la T. Es una pequeña ondita que se ve solo en algunas derivaciones, no se ven todas. Por lo tanto, la primera pregunta Braga es onda T aplanada o incluso invertida y onda U indican potasio bajo, ¿vale? La segunda pregunta es que la principal causa del potasio bajo es el consumo de diuréticos agresivos, la furosemida sobre todo. Cuando nosotros ponemos unas dosis de furosemida excesiva, vamos a perder potasio y calcio. Y por lo tanto, tenemos que tener claro que muchas veces en el tratamiento de un edema, en el tratamiento de un edema agudo de pulmón, aparece una hipopotasemia. Y la principal pregunta de examen de potasio bajo, la más importante de todas las preguntas Braga, es que el potasio bajo desencadena intoxicaciones digitálicas. ¿Comprendido? Estamos hablando de un paciente que utiliza digoxina por una cardiopatía y que por lo tanto, al mínimo despiste, empezará a tener intoxicaciones digitálicas. Recordemos que la intoxicación digitálica por poco potasio es la pregunta más importante del tema de hipopotasemia. ¿Comprendido? Esa tiene que estar siempre marcada fuera. ¿Os importa recordarme algo de la intoxicación digitálica? Sí. Primer concepto que tenemos que recordar. ¿Cómo sé que hay una intoxicación digitálica? ¿Cuál es el primer dato? Desorientada, agitada. No.
Es un problema mucho más evidente. No. Es náuseas, vómitos y diarrea. Es un problema que te cagas. ¿Vale? ¿Entendido? Ese es el primer dato de intoxicación digitálica. Es un dato que sucede en el 100% de la población, porque depende de que la entrada de calcio que produce la digoxina hace funcionar mucho más a las células digestivas. Así que no es un dato que afecte a una parte de la población, afecta a todos. Cualquier persona digitalizada que empiece con diarreas, con náuseas y con vómitos, mientras no se demuestre lo contrario, es una intoxicación digital. ¿Comprendido? La intoxicación digitálica no aparece solo con sobredosis. Por lo tanto, la analítica puede salir normal. La intoxicación digitálica puede aparecer con digoxemias normales, siempre que haya un potasio bajo. Imaginemos que es una puerta la forma en la que entra el potasio y la digoxina dentro de la célula, ¿vale? Entonces, la forma en que sale, perdón. Entonces, nos vamos a encontrar que cuando no utiliza esa puerta el potasio, entran dos digoxinas. Por lo tanto, con los niveles normales de digoxina, si tienes el potasio bajo, te intoxicas. ¿Comprendido? Después de la diarrea, después de las náuseas, después del vómito, entraremos en una fase donde se produce un aumento de la cantidad de sangre en la retina, que nos hará ver amarillo. Será la santanopsia, que nunca ha sido preguntada. Y con santanopsia empiezan a aparecer extrasístoles, empiezan a aparecer latidos prematuros, tanto auriculares como ventriculares. Y estos latidos prematuros se disparan, se llevan a cifras de locura, 100 extrasístoles por minuto o una cosa parecida. Y os recuerdo que cuando un extrasístole cae sobre la onda T, fibrilamos. Y aquí estamos jugando a la lotería primitiva. Por cierto, hoy hay un superbote, ¿vale? De 155 millones. Podíamos olvidarnos de las oposiciones para siempre. Hasta podríamos irnos a carnaval a un sitio donde no lloviese, ¿vale? Y nos encontraríamos que es muy probable que fibrile. La hipopotasemia puede provocar fibrilación ventricular a través de la intoxicación digitálica. ¿Comprendido? También hay que recordar que la intoxicación digitálica produce bloqueos, porque la digoxina altera el tránsito por el nódulo auriculoventricular. Así que nos podemos encontrar que por culpa de la digoxina desenmascarada por una hipopotasemia tenemos asistolias y tenemos fibrilaciones. ¿Comprendido? Bien, ¿y cómo actuaríamos en una intoxicación digitálica? Pues actuaríamos no desfibrilando. La desfibrilación revertiría el cuadro, pero al segundo siguiente volveríamos a entrar en fibrilación. Actuaríamos buscando anticuerpos antidigoxina, ¿comprendido? Que es el antídoto de la intoxicación digitálica. Anticuerpos antidigoxina, que por cierto es una pregunta brava, ¿vale? Mucha gente cree que un producto biológico no puede ser un antídoto. Está equivocado. Un antídoto es una sustancia que destruye al tóxico, sea biológico, sea químico o sea mineral. Siempre se va a buscar anticuerpos antidigoxina, ¿vale? Si tuviéramos un bloqueo, evidentemente utilizaríamos un marcapasos. Y evidentemente tenemos que intentar evitar las arritmias. Así que es muy probable que utilicemos alguna amiodarona o alguna lidocaína, ¿vale?
Tradicionalmente se ha utilizado siempre lidocaína para evitar los extrasístoles. Por último, intentaremos revertir el potasio. Y el potasio se revierte de forma peligrosa. Porque la siguiente pregunta de potasio es: no pases de 40. Una pregunta, siempre que hay de potasio bajo hay intoxicación. Si consumes digoxina, sí. Si no consumes digoxina, no. Claro, la intoxicación digitálica solo se produce si tomas digoxina. Claro. ¿Vale? Es lógico. Ya. ¿Vale? Pero si el potasio está bajo, directamente él puede provocar una fibrilación ventricular. Ajá. ¿Entiendes? Sí. Porque las células se hacen muy excitables. ¿Comprendes? El potasio, habría una corriente muy pequeña de entrada en la célula y el resultado sería que el mecanismo eléctrico de estimulación se altera. ¿Vale? Sí, la alteración en el electro no es solo por digoxina, es por la baja del potasio, sí. ¿Vale? Bien. La cubeta digitálica es en todos los pacientes. En todos los pacientes digitalizados en condiciones adecuadas. Cuando la tienes porque estás digitalizando. Pero si tú das una cantidad de digoxina suficiente para digitalizar bien, tu electro tiene cubeta digital. ¿Entiendes? No es un signo de intoxicación, es un signo de digitalización. ¿Vale? Bien, el potasio tenemos un problema. El potasio, si administramos demasiada cantidad o demasiado rápido, pasamos enseguida de potasio bajo a potasio alto. Por lo tanto, tenemos un límite que son los 40 miliequivalentes. 40 miliequivalentes a la hora o 40 miliequivalentes al litro. Quiere decir que no utilizaremos soluciones muy concentradas ni mucho tiempo. Podemos utilizar soluciones más concentradas de 40, pero poco tiempo. ¿Comprendido? De hecho, se utilizan soluciones que incluso son más concentradas, el doble, pero no más de 10 minutos. ¿Comprendido? Siempre tenemos que tener claro, la administración de potasio masiva, de CLK, es un riesgo enorme. ¿Comprendido? Y a veces nos encontramos que administrando potasio, aunque respetemos todas las normas, el cuadro no mejora. La onda T no va para arriba. ¿Vale? El resultado sería desesperanzador hasta que nos acordamos de que cuando el potasio está bajo, suele estar bajo el magnesio. Y el magnesio no se ve en el electro. Por lo tanto, administramos sulfato de magnesio. Siempre que ese potasio no se hubiese podido recuperar. ¿Vale? El sulfato de magnesio pretende reponer los niveles de magnesio que, como no nos estamos basando en analíticas, no vemos. Y muchas veces con esa medida comprobamos que la onda T empieza a recuperarse. ¿Comprendido? Pero siempre nos tenemos que dar cuenta que la administración de potasio es muy peligrosa. ¿Vale? Esos son los conceptos básicos. Hay preguntas de calidad, preguntas que se suelen utilizar en exámenes de hijos de puta, ¿vale? Exámenes de personas que van a detallitos a pillarnos. Esa pregunta de calidad en cuanto al potasio bajo está en no dar glucosa. Si a mí se me ocurre dar un suero glucosado por lo que yo estimase, siempre y cuando no estuviéramos ante una hipoglucemia, ¿vale? La glucosa liberaría insulina y la insulina activa la introducción de potasio en las células, ¿vale? La insulina necesita energía para producir su efecto y produce que el potasio entre en las células por mecanismos como la bomba sodio-potasio, ¿vale? Resultado,
estoy dando potasio, doy glucosa y el potasio que doy se va a las células y no se mantiene en la sangre. ¿Comprendido? Por lo tanto, no se administran soluciones glucosadas en un paciente hipopotasémico, salvo una hipoglucemia clara. ¿Entendido? ¿Sí? Estas son todas las preguntas que tiene el potasio bajo. Es una pregunta relativamente frecuente, pero no es ni con mucho de la importancia de la hiperpotasemia. La hiperpotasemia es la gran pregunta del potasio. Y casi todas las preguntas de potasio alto tienen una sola respuesta, que es cómo se detecta. Con la onda T picuda, con una onda T en tienda de campaña, una onda T muy grande, tanto en altura como en anchura. ¿Comprendido? La onda T picuda, al aumentar su tamaño, hace mucho más probable que los extrasístoles caigan sobre ella. Por lo tanto, la onda T picuda equivale a una fibrilación ventricular. Y esos dos conceptos, hiperpotasemia y fibrilación ventricular, e hiperpotasemia y onda T picuda, son siempre preguntas Braga básicos, los más importantes. Cuando la onda T está de uñas, siempre hay riesgo de fibrilación ventricular. ¿Comprendido? Es una emergencia. Una emergencia que dejemos claro. La posibilidad de supervivencia se reduce cuando está muy alto. Cuando está muy alto el potasio. Y en vuestro examen siempre lo han relacionado con una necrosis masiva celular, con una quemadura, con un aplastamiento, con una quimioterapia o con una hemólisis masiva. Si yo destruyo muchas células de cualquier naturaleza, las células liberan su potasio. ¿Comprendido? Yo siempre digo, queremos matar a alguien, queremos que no salga en la autopsia, tiene una vía CLK, porque en cuanto las células se mueren, liberan el CLK, liberan el potasio, y por lo tanto en la autopsia nadie sabrá si murió porque le diste CLK o el CLK es el de las células. No deja señales. Lo único que dieron una autopsia muy precoz. No, en este país es imposible. ¿Vale? Así que el CLK, si puedes explicar la vía, no te pilla nadie. ¿Comprendido? La muerte de la célula implica la liberación masiva de las células, del potasio. Y por lo tanto, si yo me aplasto una pierna, si yo me quemo una pierna, si yo me dan una quimioterapia muy agresiva, o si yo tengo una hemólisis ante una sustancia brutal, no solo tengo el problema, sino que tengo también una hiperpotasemia. ¿Comprendido? Bien, la segunda pregunta o el segundo bloque de preguntas es que estamos ante una emergencia y tenemos que tratarla. No vamos a tratarla con sistemas lentos. Esto podemos ayudar, pero no es el tratamiento restringir el potasio que se come o utilizar resinas de intercambio. El tratamiento, nada más detectarlo, es meter calcio. Esa es la primera medida. El gluconato cálcico es siempre la primera medida, IV. Este calcio actúa como, digamos, defensor del corazón. Este calcio reduce la posibilidad de que se produzca una fibrilación ventricular. No va a actuar sobre el potasio. Por lo tanto, si solo nos quedamos en esa medida, tarde o temprano vuelve a aparecer. Es un protector
de corazones, comprendido, pero siempre es la primera medida ante una intoxicación muy grave, comprendido. Una vez hemos salvado al corazón de la fibrilación o protegido durante un tiempo, nos tenemos que plantear tirar potasio del cuerpo, eliminar potasio del cuerpo. Y la primera forma de eliminar potasio es administrar furosemida. Si antes hemos dicho que la furosemida provoca hipopotasemia, ahora la furosemida hará que perdamos potasio. Pero la furosemida tiene un problema, que es que hace perder calcio. La furosemida nos hace perder calcio. Y por lo tanto, en este cuadro no podría ser la única opción. También podría provocar una hipovolemia, ¿vale? Por lo tanto, nosotros tenemos que complementarla con otras medidas. Y esas otras medidas son la administración de insulina y la administración de Ventolin. Las dos medidas van a permeabilizar la membrana para que el potasio se meta en las células. Cuando la suegra de Romina llega de improviso a casa, Romina se encuentra que la casa está hecha una mierda y decide meter todos los calzoncillos, las bragas, la ropa tirada por el salón, la mete debajo de la alfombra. Esto es lo que hace la insulina y el Ventolin. Mete ese potasio dentro de las células y elimina el riesgo. Después ya nos preguntaremos cómo eliminar ese exceso de potasio, que tarde o temprano vuelve a salir. ¿Comprendido? Pero lo que hace es meter, ¿no? ¿Qué? Lo que hace es meter en las células, meter la basura debajo del colchón. Lo que hemos hecho todos los chicos cuando de repente nos hemos encontrado que viene nuestra madre y habría 5 bragas tiradas en el salón. ¿Vale? Entonces los escondemos. ¿Qué? ¿Qué? Las madres no solían opinar lo mismo, sobre todo cuando estábamos casados con otras. ¿Vale? Está claro. Ese es un problema que tienes que realizar. Tú imagínate que llegas a tu casa y tu hijo, que ¿cuántos años tiene? 13. Ha montado una fiesta y tiene 8 botellas de ron tirados por la habitación. ¿Qué hará? Los meterá en todos sitios, ¿no? Dentro de los juguetes, abrirá un muñeco de las hermanas y lo meterá dentro, porque si lo pillas lo matas. No le dará tiempo a tirarlo por la ventana. Si lo tira por la ventana, que por lo menos no le acierte a nadie en la cabeza. ¿Entendido? Es esconder esa sustancia dentro de las células. Por eso la regla mnemotécnica es muy sencilla. El tratamiento del exceso de potasio es furosemida IV, insulina, Ventolin. ¿Entendido? Y el Ventolin es muy peligroso, porque todo el mundo dice asma, 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 y nadie sale de ahí. ¿Comprendido? IV, insulina y Ventolin. ¿Comprendido? Que es inhalado, nebulizado. No es Ventolin intravenoso. ¿Vale? ¿Entendido? Es evidente que si utilizo insulina tendré que utilizar glucosa, porque si no la hipoglucemia va a ser masiva. ¿Vale? El tercer mecanismo solo se utiliza cuando hay acidosis. Las células ante una acidosis echan potasio y cogen hidrogeniones. ¿Comprendido? Cuando hay acidosis tenemos que corregirla. Al corregir la acidosis, el potasio vuelve al interior de las células. ¿Vale? De hecho, en una situación de hipopotasemia, hipopotasemia, con acidosis, tú ves el potasio normal, porque las células han soltado potasio. Así que, para corregir esta situación de acidosis, damos bicarbonato. ¿Vale? El bicarbonato va a hacer que el potasio vuelva a las células
y por lo tanto se reduzcan las cantidades, pero solo cuando hay acidosis. ¿Comprendido? ¿Sí? Y la pregunta de calidad es que evidentemente si la causa es una necrosis masiva, tendremos que desbridar. Esto solo es posible en una quemadura o en un traumatismo de aplastamiento. Tendremos que amputar o desbridar. Amputar muchas veces es un desbridamiento radical. Al eliminar la fuente del potasio, el potasio no se mantendrá alta de forma indefinida. Desbridamiento siempre entra dentro de las preguntas complejas, ¿vale? Lógicamente, nosotros tendremos mucho cuidado con un paciente digitalizado, no vaya a pasar lo que pasa siempre, que o somos calvos o tres pelucas. Pasamos de hiperpotasemia a hipopotasemia. Y en la hipopotasemia, si tiene digoxina, empezamos a tener intoxicación digitálica. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido? ¿Sí? Si yo, en medicina, es muy frecuente que por ser demasiado agresivo en un tratamiento, pases del blanco al negro sin darte cuenta. Pases de hipotermia a hipertermia, de poco potasio a mucho potasio, o de mucho potasio a poco potasio. Y ahí se te complica con la intoxicación digitálica. ¿Comprendido? No me quedó claro lo de la acidosis. Como pasaste una de hipopotasemia ahí, Cuando nuestro cuerpo tiene un pH de menos de 7,20, lo normal es 7,36, la célula lo que hace es introducir hidrogeniones, con lo cual el pH sube, y echar, para mantener la neutralidad eléctrica, potasio. ¿Vale? Tú a veces, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, ¿vale? En la cetoacidosis diabética, a veces mucha gente no entiende por qué hay que suplementar potasio. Porque tú haces la analítica y te aparece un potasio de 4 miliequivalentes por litro. Y tú dices, el potasio, hombre, no está perfecto, pero está normal. ¿Vale? Y de repente ves que empiezan a echar potasio y te mosqueas. ¿Por qué? Lo que ha producido la cetoacidosis, la acidosis, es que esta cifra esté incrementada por el potasio que sale. ¿Vale? Y que en cuanto normalices la acidosis, en vez de 4 vas a tener 2. ¿Comprendido? Entonces lo que hacemos cuando estos cuadros coinciden con una acidosis es intentar que el pH se normalice para que este potasio vuelva al interior de la célula. ¿Entendido? Y de esa manera estamos escondiendo más potasio. O sea, que la acidosis puede aparecer en situación de hiperpotasemia y en situación No, de estás hipopotasemia. entendiéndolo al revés. Cuando tienes acidosis va a haber siempre más potasio en sangre. ¿Vale? Pero no es que la acidosis aparece en hiperpotasemia, sino que la acidosis puede causar hiperpotasemia. ¿Vale? ¿Entendido? Bien. Hipotermia. ¿Vale? Objetivamente es un tema poco preguntado. ¿Vale? Son preguntas que no son habituales. Pueden caer, pero no caen más allá de un 20-30% de los exámenes. La primera gran pregunta es la temperatura que define hipotermia, que son 35 grados. Pero en adultos, porque en recién nacidos son 36,5. ¿Comprendido? El niño no tiene los mecanismos de producción de calor y por lo tanto, en cuanto se desvíe la temperatura de lo que es normal, estamos en una hipotermia. ¿Comprendido?
Así que cualquiera de nosotros, antes de entrar en hipotermia, tiene 1 o 2 grados de amortiguación, ¿vale? Que la temperatura normal, si la consideramos 37, 36 y medio, realmente tenemos que perder 1,5 grados, 2 grados para entrar en hipotermia, ¿vale? Las siguientes preguntas son los distintos grados de hipotermia. Las hipotermias profundas nunca han caído, ¿vale? Puede que cayeran en algún EIR, creo que cayeron una vez en un EIR, pero no le doy por una pregunta, no creo que compense estudiar. Recordemos, la pregunta favorita son 32 grados. Es una temperatura que consideramos muy baja, porque es temperatura de sangre, y todos estaríamos inclinados a decir grave. Sin embargo, es leve, ¿vale? El ser humano, si la bajada de temperatura es lenta, soporta perfectamente hasta los 9 grados. ¿Comprendido? Si es rápida, no. ¿Comprendido? Así que, de 35 a 32, hipotermia leve. Y la hipotermia leve se caracteriza por un pequeño detalle, que hay tiritona. Siempre que el sistema nervioso central esté sano. No puede haber tiritona si tengo alguna lesión neurológica grave. ¿Comprendido? Así que una persona que tiembla, que tiene escalofríos, tiene una temperatura entre 32 y 35 grados. Aquí veis que predomina la excitación del corazón, ¿vale? Aquí predomina la acción simpática, ¿vale? Cuando bajamos de 32, entramos en hipotermia moderada. En este momento, la tiritona desaparece y la función cardíaca y la función respiratoria se empieza a atenuar y llegamos a una situación donde lo normal es perder la conciencia alrededor de los 30 grados, ¿vale? Ese es un dato fundamental. Todos hemos visto películas de personas que están en el polo y que, o en una montaña, y les dicen: Willy, anda, anda, no te duermas, no te duermas. Porque si se duerme, es que está a 30 grados de temperatura, ¿vale? En este caso, los 30 grados son determinantes, porque por debajo de 30 grados es muy probable que la bradicardia sea muy alta o que incluso ante cualquier situación estresante se produzca una fibrilación, ¿vale? Por eso, por debajo de 30 grados hay 2 normas en soporte vital básico. La primera, nunca se desfibrila más de 3 veces. Y hay autores que dicen que ni una, porque es muy poco probable que consigamos revertir el cuadro por la rigidez que produce esa temperatura, ¿vale? No desfibrilar más de 3 veces a Charlie que estaba dormido, ¿entendido? Y la segunda, ni se os ocurra meter medicación, porque la medicación se quedará en los brazos y no saldrá. Y cuando lo calientes, llegará a la zona central, no una dosis, sino todas las dosis que has metido. Y la adrenalina no es buena para el cerebro en cantidades masivas. Así que ni drogas, ni grandes cantidades de desfibrilación, por debajo de 30 grados. ¿Comprendido? ¿Sí? Por debajo de 28 se produce un fenómeno, ya en hipotermia grave, se produce un fenómeno que es la poikilotermia. Esto significa
la pérdida total del control de temperatura. Esto significa que el hombre se convierte en un objeto a merced de la temperatura externa. Si él está en un entorno de 10 grados, su temperatura irá hacia 10 grados y a una velocidad asustante. Si él está en un entorno de 40, se va a 40 grados con una alegría brutal. Es una piedra, se comporta como la piedra que está fuera de vuestra casa, tiene la temperatura del entorno. Eso es la poiquilotermia, ¿vale? ¿Está claro? Bien, este es el primer proceso. La única manera de actuar en hipotermia es calentando al paciente, porque solo se podrá considerar que está muerto cuando esté calentado. Solo se podrá considerar que ha fallecido cuando su temperatura es de 35 grados, ¿vale? Por lo tanto, aunque haga masaje, puedo estar haciéndole masaje a un muerto, ¿vale? Los soportes vitales de las personas hipotérmicas son larguísimos. No es nada raro plantearte 40 y 80 minutos, ¿vale? Precisamente por la necesidad de calentar. Y aquí vamos a preguntar, cada vez que cuando llegas a casa te tapas con una manta, ¿la manta te proporciona calor o eres tú quien proporciona el calor? Eres tú. La manta es solo un aislante. ¿Entendido? Es cierto que mucha gente cree que la manta aporta calor. Si la manta aportaría calor, en los armarios habría un calor de cagarte el orín. ¿Entendido? ¿Sí? La manta lo que es un aislante. Por eso las mantas de aluminio, que son una mierda de finas, calientan igual que una manta gruesa de lana. El calor lo proporcionas tú. Así que, cuando hay hipotermia leve con tiritona, el primer mecanismo y único que se puede hacer es el calentamiento pasivo, externo. Meterlo en una habitación donde la temperatura mínima sean 21 grados, lo ideal son 28, y abrigarlo. Y él dejará de perder calor y se irá calentando poco a poco. ¿Comprendido? Esto solo vale si tiritas. Si no tiritas, no hay una ganancia de temperatura suficientemente rápida, ¿vale? Si la temperatura es más baja o no tiritamos, empezamos a colocar dispositivos que aportan calor fuera del cuerpo. Me da igual que sea aire, me da igual que sea agua, me da igual que sea una manta eléctrica. Pondremos dispositivos que están entre 41 y 42 grados de temperatura, porque tengo una hipotermia leve y no tirito, o porque tengo una hipotermia moderada, ¿vale? Pero siempre fuera del cuerpo. Ese es el calentamiento externo activo, ¿vale? Y si la hipotermia es grave, o si creo que necesito acelerar este proceso por lo que sea, automáticamente meto cosas calientes en el cuerpo. Meto sueros, meto oxígeno o meto líquido en las sondas nasogástricas y vesicales, pero a temperaturas de 40 y 41 grados. ¿Entendido? Temperaturas calientes. Todos estos sistemas donde meto algo caliente son calentamientos internos activos. Y todos los calentamientos activos se suspenden cuando empieza a aparecer la tiritona. Porque la tiritona elevaría la temperatura de tal manera que llegaríamos a los 40 grados.
¿Comprendido? ¿Está claro? Estos son los conceptos esenciales. Preguntas de calidad. Preguntas de exámenes tócame los huevos. ¿Vale? Preguntas tipo Madrid. ¿Vale? La primera pregunta es que a los 28 grados en el electro aparece una onda especial, que es la onda J de Osborn. ¿Vale? En el electro de una hipotermia grave vemos sobre un electro normal, vemos que aquí aparece una especie de segunda R. ¿Vale? Esa es la onda de jodidos de Osborn. Eso es la onda de que estamos en poikilotermia. ¿Comprendido? La onda J solo aparece en hipotermia, pero hipotermia grave. ¿Vale? Segunda pregunta, Braga, de calidad. Cuando nosotros calentamos a las personas, vamos a hacer una pregunta. Sofía, cuando tienes frío en la cama, ¿qué haces? ¿Te pegas a dónde? Al de al lado. ¿Y qué parte de tu cuerpo utilizas para pegar? Los pies. La mayoría de los seres humanos tendemos a calentarnos los pies y las manos, porque es probablemente el mayor determinante de la sensación de frío. Si tenemos frío, nos colocamos en las partes sacras cosas, gorritos, guantes o calcetines. Y esa es una tendencia que todo el mundo tiene cuando empieza a calentar. La bolsa de agua caliente se suele colocar en los pies. Le tocamos, por cierto, hay alguna mujer que tiene temperaturas corporales en los pies normales cuando hace frío. ¿Hay alguna mujer que tiene los pies calientes en la cama? ¿Tú? ¿Sí? No me lo creo, Patricia. Tendremos que dormir juntos para ver. ¿Entendido? Hay que ser honestos, porque todas sois una maldición. ¡Plas! En estas noches que hace un frío de cojones, de repente te vienen 2 témpanos de hielo y te hielan. Isma, ¿a ti dónde te ponen los pies? ¿Qué? ¿Dónde te ponen los pies? ¿Qué? Hay que poner la calefacción. Ya, pero no siempre se puede. ¿Vale? Al precio que está hay mucha gente que te puede pagarlas. Y tú trabajando con la mierda de contratos que da el Sergas, pobreza energética clarísima, ¿vale? Pero a ti te ponen también los pies, en los pies. Pues claro, entonces tu mujer se tiene que meter profundamente en la cama. Aunque es alta, hay diferencias, ¿no? Pues imagínate a Martín. Martín, hay más diferencia de estaturas y entonces para poner los pies en los pies, la pobre se tiene que meter hasta aquí en las mantas, ¿no? ¿Sí? Pues bueno, si yo cometo el error de los dispositivos de calentamiento externo, colocarlos en las extremidades, aparece algo curioso, que lo estoy calentando y llevo calentándolo tiempo y de repente la temperatura baja. Y digo, coño, llevo 1 hora dándole calor y tiene menos temperatura que al principio. Eso es lo que se llama hipotermia paradójica. Porque cuando se abren los vasos por la vasodilatación del calor, la sangre de las piernas, que todavía no está muy caliente, se mezcla con la del tronco y la enfría. Y a ti lo que te interesa es que el calor llegue al corazón. Por lo tanto, solo se calienta el tronco. ¿Comprendido? Todo se acerca al tronco. Cuello, axilas, cinturas, ingles. Nada se va a los extremos. ¿Vale? Hasta que esté bien caliente ese tronco. ¿Comprendido? Eso es la hipotermia paradójica. Detectaremos que por haber colocado mal los dispositivos de calentamiento, resulta que su temperatura, en vez de subir, baja. ¿Comprendido? Tercera pregunta de calidad. Nos encontramos con una situación donde cuando se produzca el calentamiento,
todos los vasos del cuerpo se van a abrir de golpe y va a haber un shock. Va a haber una caída de la tensión arterial de caballo y vamos a tener que introducir un montón de líquido. Eso es lo que se llama shock por reperfusión. ¿Entendido? Lo tenemos que tener previsto y tenemos que empezar a introducir líquido cuando la temperatura ya está en hipotermia leve o moderada, porque si no nos podemos encontrar un auténtico shock hipovolémico en cuestión de minutos. ¿Entendido? Esas son las 3 preguntas de calidad, pero la gran pregunta de examen de hipotermia, la más probable, la más braga de todas ellas es: ¿cómo coño mido la temperatura? Porque me voy a encontrar que el termómetro clínico, el de mercurio, solo llegaba a 35. El termómetro digital solo llegaba a 34. Por lo tanto, estaría en pelotas si solo tengo esos instrumentos. Mido la temperatura con un termómetro especial, que solo hay en hospitales, y no en todos. ¿Vale? Es el termómetro de hipotermia. Y la temperatura se mide, si pudiera ser, en un Swan-Ganz. Es la temperatura directa de la sangre. Como esto no va a ser posible en la mayor parte de las ocasiones, vamos a buscar la temperatura que más se acerca a la de la sangre, y es la temperatura del esófago. En un punto concreto del esófago, no en todo el esófago. El esófago toca en la parte posterior de la aurícula izquierda. Por lo tanto, si yo pongo un sondaje nasogástrico, el termómetro, en D4, está tocando a la sangre a través de la pared del esófago y la pared de la aurícula, que son las dos bastante pequeñas. Por lo tanto, la temperatura se mide en esófago. Y si no pudiéramos sondaje nasogástrico, la mediríamos en la vejiga. ¿Comprendido? Porque algunas personas tienen el principal impulsor de su cuerpo en los cojones. ¿Entendido? Por lo tanto, las 2 mediciones alternativas al Swan-Ganz es vejiga y esófago. ¿Entendido? Ya lo sé. ¿Vale? Esta es la forma exacta de medirlas. Pero el problema lo tenemos cuando no estamos en un hospital. No hay muchos grandes hospitales en sitios donde haya febrero. Cuando un marinero se cae al agua en la mayoría de las rías gallegas, no tiene un hospital a 2 minutos de distancia. ¿Vale? Tiene un PAC o tiene un centro de salud. En ese caso, utilizaremos la temperatura timpánica, porque es la única que utiliza un termómetro que capta temperaturas bajas. Es la única que utiliza un termómetro por radiación infrarroja. Y ese termómetro sí te capta hasta 20 y tantos grados. ¿Vale? La temperatura timpánica además se capta en 3 segundos. Sería la alternativa en atención primaria, que es menos exacta que la esofágica. Y esto es la principal pregunta de hipotermia. Y es la segunda gran pregunta braga básica. ¿Comprendido? Que tenemos que tener muy claro. O en esófago o en vejiga. Hay alternativas al esófago y a la vejiga. Podemos introducirla en alguna cavidad corporal como el peritoneo o la pleura, o directamente en la sangre, pero son mucho más agresivas. ¿Comprendido? Por favor, esta es básica. ¿Vale? Bien. Después nos encontramos con un concepto importante. Hay personas que creerían que ante una bradicardia por debajo de 30 grados deberíamos utilizar marcapasos.
No. Esas bradicardias se normalizan en cuanto la persona se calienta. Así que lo único que hacemos es calentar y en el caso de parada o fibrilación, dar masaje por debajo de 30. Por encima de 30 podemos desfibrilar y dar drogas, pero nunca actuaríamos sobre la bradicardia. ¿Vale? ¿Está claro? Y luego hay una regla que es: nadie está muerto hasta que esté caliente y muerto. ¿Vale? Nadie puede ser declarado muerto hasta que su temperatura llegue a 35 grados. ¿Vale? Esto es muy importante con la donación de órganos. Porque siempre viene algún machaca que te dice: cojonudo, 25 años, se murió en la nieve, vamos a mantener esos órganos con vida y se los vamos a quitar rápidamente para dárselos a menganito. Joder, que está hipotérmico, macho, que a lo mejor está vivo. Y se va a hacer el Lázaro, levántate. Y se va a levantar. ¿Vale? Porque sería una forma muy cojonuda de obtener un órgano. Isma tiene los órganos que yo necesito, lo drogo, le induzco una hipotermia y me quedo con su corazón. Isma se iba a quejar un poquito, pero no iba a levantar la voz. ¿Entendido? ¿Está claro? Nadie puede ser declarado muerto con temperaturas inferiores a 35 grados, salvo que hagamos exploraciones decentes y metamos estos termómetros a través de la piel que miden la temperatura en el hígado o directamente en el diafragma y que nos dicen que el paciente está muerto. ¿Entendido? Esto que se ve en el CSI, que te clavan una especie de cuchillo para saber la temperatura y murió a tal hora. ¿Vale? Por cierto, es un mecanismo para engañar en la hora de la muerte. Viri quiere matar a su ex marido. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que hace? Lo mata a las 12 y lo pone al lado de la calefacción. Con lo cual, el muerto sigue captando calor y ella se va. Y ha conectado la calefacción para que dejara de funcionar a las 3 de la mañana. Con lo cual, cuando se enfría y hacen los datos de autopsia, el muerto murió a las 3 y Viri estaba en el hospital haciendo su turno. Sale libre como una pinganga. Y más en España, donde la ciencia forense es una mierda. ¿Vale? ¿Entendido? Hay forenses buenos, pero no hay forenses que determinen causas de muerte cuando los engañas. ¿Vale? Así que, ¿por qué le vamos a dar un tiro o un hachazo? Hagamos científicamente las cosas. CLK si tiene vías, y si no tiene vías, almohadas. Almohadas grandes. Lo invitamos a pasar una noche de lujuria y cuando esté, lo asfixiamos. ¿Entendido? Es que muchas veces te resuelve un problema. ¿Qué regalo le darías tú a una mujer cuyo marido le pega palizas? Dime. Una almohada. Una pistola. Yo le daría una pistola. Y cuando venga el marido de frente, pégale un tiro en la cabeza. Dentro de 2 años estás en la calle, ¿no? Y no estás toda la vida escapando. Yo sería lo que haría. Pero bueno, sería considerado un asesino. ¿Viste la noticia esa de Buenos Aires? Que un chico, un hombre, esperó al que acosaba a su hija de 11 años y le pegó una paliza. ¿Sí? Se hizo pasar por ella. Se hizo pasar por la niña. Y quedaron para ir a echar un polvo, el tío de 20 y tantos y ella de 11. ¿Vale? Y cuando llegó le pegó una paliza y lo dejó escoñado. Porque eso es un bobo por haberlo filmado. Yo le pego una paliza y que ni Dios se entere, ¿no? Creo yo, vamos. A mí me parece, vamos, si tú fueras el padre de esa niña, solo le pegarías la paliza. Habría que pararte para no matarlo. Y de hecho creo que no lo paró la policía. Lo que pasa es que el tipo lo situó en un lugar así oculto, Sí, sí. y no quiso ir ahí, o sea, por eso es que lo sitúa en un lugar público. Pero vamos, es que el pobre se va a llevar una serie de años de cárcel. No creo. Sí, sí, sí. Las leyes tienen que El hacer. espíritu de la justicia. No, el espíritu de la justicia se lo pasan por los cojones los jueces cada vez que dictan cosas. Esto es como cuando se le pregunta a una chica
si disfrutó con la violación. Pero nena, si no quieres hacerlo, aunque disfrutes, es una violación igual, ¿no? Es que no ofreció suficiente resistencia. Es que veces hay jueces que son tarados. Bien, congelaciones. También caen muy poco, pero sobre todo nos inducen a errores. Porque la congelación es una variedad de quemadura. Todo el mundo cree que es una variedad de quemadura, se parece a una quemadura, pero no es lo mismo, ¿vale? Una quemadura de grado 1, ¿qué color tiene? Roja. Una quemadura de grado 2 tiene sensibilidad normal o alterada. Normal, la de grado 2 normal, la que pierde sensibilidad es la grado 3, ¿vale? Si no, las quemaduras no producirían dolor. ¿Comprendido? Pues ahora vamos a ver lo que pasa con una congelación. Sensibilidad reducida, anestesia y anestesia. Todas tienen menos sensibilidad. Todos sabemos que cuando hace frío no sentimos las manos, ¿vale? Y la de grado 1 es blanca. ¿Comprendido? No es eritematosa. Se parece, pero no es lo mismo. ¿Comprendido? En una congelación, además, se produce un fenómeno que en eso sí se parece a una quemadura, donde determinadas partes del cuerpo tienen un grado y las que están al lado tienen menos grados, ¿vale? Así que, como la congelación afecta a partes sacras, la tercera falange suele necrosarse, la segunda se trombosa y la tercera se inflama, ¿vale? Si nosotros no tenemos en cuenta que la segunda falange tiene necrosis, tiene trombosis, nos encontraremos que si no administramos tratamiento anticoagulante, esa zona se necrosará. Por lo tanto, la hipotermia y la congelación tienen un mismo mecanismo de producción, que es el frío, pero en la congelación el tratamiento es distinto, porque hay que incluir anticoagulantes e incluso vasodilatadores. ¿Comprendido? Y además hay que incluir un detalle muy importante. ¿Habéis hecho curas alguna vez de dedos necrosados? ¿Vale? Muy típicos de personas mayores con gangrena en los pies. Es increíble lo fácil que te llevas el dedo. Haces un gesto y de repente te encuentras la falange en las manos. Todo el mundo se asusta, porque tira y dice, hostia, buscar un perro pronto para que se lo coma y no queden pruebas. ¿Entendido? Pero esencialmente estamos hablando de algo muy delicado, porque va a producir amputaciones. Por lo tanto, en su cuidado, nosotros tenemos que tener claro que no se puede manipular bruscamente esa situación, ¿vale? Y sobre todo, la temperatura de recalentamiento no llega a 40. Estamos hablando de recalentamientos que se deben iniciar rápidamente para reducir la zona de necrosis, pero deben ser lentos. Hay un hotelito en la zona de Pirineos de Aragón para congelados, tardan una semana en salir con unos spas acojonantes. Te meten dentro de un jacuzzi con burbuja, que además tiene sales minerales para favorecer la vasodilatación, y estás allí a 38 grados, viendo la sierra, viendo todo durante una semana, porque se te han amputado los dedos de los pies, ¿vale? Por lo tanto, en un hipotérmico, el calentamiento se hará a lo largo de
1 o 2 días, como mucho. En un congelado el tratamiento puede durarte semanas. Y es muy probable que toda tu vida tengas parestesias y disestesias en la zona congelada. ¿Entendido? Aunque no la llegues a perder. Si la llegas a perder, tienes amputación. ¿Vale? Y después hay un elemento que necesito que me aclares. Mi reina, cuando hace frío y te quieres calentar frente a una chimenea, ¿qué parte del cuerpo expones inicialmente? Las manos, ¿verdad? Todo el mundo pone las manos. ¿Vale? Viri, y después de poner las manos, si con eso no te llega, ¿qué pones? Yo pondría los pies, Chama. ¿Tú pondrías los pies? Congelados. No, yo creo que pondrías otra parte. Otra parte que tiene más superficie y calienta más. ¿Cuál es? Después de las manos, ¿qué es lo que se suele calentar? El culo. Todo el mundo pone el culo y hace así. Sobre todo algunos culos porque tienen una superficie enorme. Si conseguimos calentarlos, tenemos hecho. ¿Qué pasa si una persona con sensibilidad reducida pone las manos o el culo sobre un objeto caliente? Dime, que se los quema. Por lo tanto, nunca se puede calentar a un individuo en situaciones de objetos muy calientes, porque se quema. Y cuando está congelado, no se le puede pedir que ande sobre pies congelados, porque entonces el grado de necrosis se dispara. La lesión se hace más grande. Él, como no siente los pies, se los está traumatizando y está disparando esa necrosis. Es más práctico quedarse quieto, hacer un hueco en el hielo e intentar no enfriarse más, que andar porque va a llegar sin piernas. El problema es que después te viene más nieve y te tapa, ¿vale? Así que intentar que sea un sitio, que sea una cueva, ¿vale? ¿Entendido? Y siempre la batería del móvil cargada. Que hay gente que sale al monte sin teléfono móvil, ¿vale? ¿Entendido? Por cierto, cuando vas a la nieve, mi reina, cuando vas a la nieve, ¿qué ropa llevas? ¿Vas a la nieve alguna vez? Pues entonces tienes que pedir a tu novio que te lleve. ¿Vale? Aunque a mí lo de esquiar no me gusta tanto porque te rompes un montón de rodillas, los amaneceres son espectaculares. ¿Vale? Te vas a Bariloche, que es un sitio muy parecido a Suiza, y de paso ves nieve de cojones un poquito más abajo. ¿Vale? ¿Entendido? ¿No sabes lo que es Bariloche? Patricia, vamos a tener que pasear juntos por el mundo, ¿eh? ¿Vale? Bien. Bien. ¿Qué? Ropa térmica. A ver, ¿qué escogerías tú? ¿Un jersey muy grueso o 5 jerseys delgaditos? 5 delgaditos. Siempre se cogen capas. Y la gente suele hacer lo contrario. Se ponen cosas muy gruesas y aquí o tienes calor o tienes frío, no tienes término medio. Si llevas 5, te quitas una y no pasas calor. Tienes frío, te pones 7. Cuando vas a Bariloche o a Perito, ¿cómo se llama? A Perito Moreno, hay gente que lleva 5 pantalones. Imagínate yo con 5 pantalones. No cabría nadie más en el barco. ¿Vale? ¿Entendido? Siempre vestidos con muchas capas. ¿Vale? Bien. Recordemos, hipertermia. ¿Vale? Es también relativamente poco preguntado. En hipotermia nos encontramos 2 hechos diferentes. Hay cuadros provocados por calor donde lo que se ha producido es una actividad excesiva de los mecanismos de pérdida de calor. ¿Vale? Has sudado mucho y aparece esta situación. Calambres, agotamientos o síncopes. Has sudado una barbaridad y has perdido sales minerales. ¿Vale? Yo, por ejemplo, el sitio que más calor he pasado en mi vida fue en Buenos Aires en el año 86, porque la humedad es del 100%. Y se me ocurrió ir el 20 y tantos de diciembre. Y te cagas por la pata abajo. ¿Vale? Además, en una época donde todavía no había muchos aires acondicionados en los sitios,
Dios mío, te mueres. Y ahí fue cuando aprendí que la humedad del 100% jode mucho más que el calor de 50 grados. ¿Vale? Segundo, en estas situaciones nunca descartemos una persona subida a un andamio, expuesta a 50 grados a la sombra, que suda, se cae del andamio. ¿Vale? Y más si tiene problemas de alcohol o es una persona mayor. ¿Vale? Por eso cuando algún gilipollas de algún gobierno que nos gobierna dice que hay que prolongar la jubilación hasta los 75, ¿os imagináis a un pobre trabajador del mar con 75 años con las manos heladas de frío moviendo las redes? ¿O poniendo ladrillos en un andamio con 75? ¿Vale? ¿Por qué no regalan ellos el dinero y se jubilan a los 21, que a lo mejor lo hacen mejor? ¿Vale? ¿Sí? Bien. Segundo, en estos casos hablar de hipertermia sería una tontería. Son problemas derivados de calor. Porque hipertermia quiere decir... ¿Cuál es la definición de hipertermia? Temperatura mayor a 42. Exactamente, a 40,6. ¿Por qué? Todo el mundo establece el paralelismo con la fiebre y acabará diciendo temperatura mayor de 38. Cuando una persona corre una maratón, al acabar la maratón está exactamente a esa temperatura. Es decir, podemos alcanzar esa temperatura sin tener clínica. ¿Entendido? No todo el mundo, pero personas, cualquier campeón olímpico de maratón, le pones el termómetro y está a 39 o 40. Pero es muy difícil pasar de 40 con 100. ¿Comprendido? Aquí lo que falla es el proceso de control del calor. Eso es una hipertermia. Aquí el hipotálamo no funciona. No funciona en el golpe de calor porque no pone en marcha los mecanismos de pérdida de temperatura. El golpe de calor se caracteriza porque no suda la persona. Hay anhidrosis. Es cierto que alguno suda algo, pero nunca suda en la magnitud que necesitó. ¿Vale? Siempre tiene la frente seca. ¿Vale? Y cuando la temperatura alcanza los 40,6 grados, empieza a producirse un fenómeno de inflamación cerebral. Y la inflamación cerebral empieza a provocar un síndrome igual que un shock séptico, pero sin infección. Empieza a provocar una inflamación hepática, empieza a provocar un daño renal, empieza a provocar un problema por culpa de que el hígado no funcione bien, de hemólisis masiva, empieza a llegar poca oxígeno a los músculos que se empiezan a morir, y el corazón, como no recibe suficiente oxígeno y tiene que bombear como una loca, acaba fallando. Y aparece un shock séptico, pero sin infección. Aparece un SRES, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Comprendido? Pero el golpe de calor es un proceso donde lo que ha dejado de producirse es mecanismos de pérdida de calor por culpa de una lesión neurológica, por culpa de la vejez, por culpa de un error en la hidratación. Esto nos distingue dos tipos de golpe de calor. Tenemos un golpe de calor que se produce en personas mayores o en enfermos neurológicos con aspas. Ellos llevan expuestos a una temperatura extrema, la mayoría de las veces casas no preparadas para el calor, y llevan varios días a temperaturas ambientales de más de 40 grados. Andalucía es un caso muy claro, y sobre todo en Andalucía, en la zona del Valle del Guadalquivir, que es un infierno. Yo no sé cómo vive gente allí, honestamente. ¿Vale? Allí estar a 45 grados desde mediados de junio hasta finales de septiembre es lo normal. Yo recuerdo la última vez que fui, yo nací en Sevilla y fui a visitar a mis padrinos y me dicen:
¡Oh! Vamos a poder salir a la terraza, que hoy hace fresquito. Estábamos a 41. ¿Vale? Una pasada. ¿Vale? Pues en todos los veranos, cuando llega la ola de calor, siempre encontramos personas mayores muertas en sus casas por golpe de calor pasivo. Ellos no controlan la temperatura, reciben todo el calor sin hacer nada y a lo largo de días acaba subiéndole la temperatura y acaban palmando. ¿Vale? En cambio hay otros que son los atletas de turno, preparan un Ironman, deciden ir a correr a la vera del Guadalquivir. Yo creo que el elemento principal es la humedad del 100%, ¿vale? 35 grados con humedad del 100%, la sensación es de 40 y muchos, no sudas por la humedad y en 2 horas tienes el mismo cuadro, porque no se ha hidratado bien. Todos hemos visto finales de carreras olímpicas de larga distancia, ver entrar en la meta gente que viene andando así. Esa tiene un golpe de calor activo, ¿vale? Ha cometido el error de no hidratarse, ha cometido el error de aprovechar el momento donde pasan por el agua y decir, yo aquí sprinto y les saco ventaja. O sencillamente su cerebro empezó ya a funcionar mal y no se hidratan suficientemente. Y te encuentras la misma situación. No se debe hacer ejercicio en las horas más calurosas de las horas de calor. Este puede tener algo de sudor en la frente, pero no tiene la que necesitaría. ¿Comprendido? Los golpes de calor son cuadros donde el calor viene de fuera. ¿Comprendido? Pero hay cuadros donde el calor viene de dentro. El calor lo producimos nosotros y lo producimos a base de una contracción muscular extrema. Y normalmente esta contracción muscular extrema acaba originando la necrosis de ese músculo. Y al contrario que aquí, que la muerte del músculo se produce después de todo lo de arriba, en esas situaciones donde por alguna razón empiezo a contracturarme a lo bestia, aquí el proceso se inicia desde abajo, ¿vale? Y esos son los procesos que llamamos hipertermias endógenas. Y aquí está la única zona que suelen caer preguntas habitualmente: la hipertermia maligna. ¿Entendido? Este es un proceso donde, por respuesta a un medicamento, los músculos se contracturan de manera masiva y esta contractura origina un cuadro de shock séptico, pero con hipertensión, que acaba proporcionalmente matándonos. Tenemos varios. El más preguntado es la hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una respuesta genética a un anestésico inhalado, a un anestésico inhalado gaseoso. Lo estudiamos muchas veces y pasamos por él por alto porque es una pregunta importante, pero nunca estudiamos el mecanismo. El alotano. El alotano todos sabemos que tiene un efecto pernicioso sobre el hígado y lo puede destruir. Todos sabemos que el paciente se opera y a los 2 o 3 días puede estar muerto por una situación de fallo hepático. En realidad lo que se ha producido es un proceso de fallo hepático secundario a una reacción genética que produce calor. ¿Comprendido? Esta hipertermia maligna es un cuadro que solo aparece cuando nos exponemos a anestésicos generales, en personas genéticamente predispuestas. Por lo tanto, el cuadro lo tenía su papá o su mamá y lo pueden tener sus familiares. ¿Comprendido?
me meten ese gas y empezamos a calentarnos. Como el anestesista no esté bien al loro, como el anestesista, sobre todo en centros privados, donde muchas veces se comparten varios quirófanos, lo que va en contra de todo mecanismo de control, y como la circulante, cuando el anestesista no está al loro, no esté ella al loro, nos podemos encontrar que cada 5 minutos su temperatura sube 1 grado. Y cuando llevas 20 minutos de operación, ya está a 41. Y entonces se inicia el proceso de estrés. ¿Comprendido? Pero es un cuadro genético. Lo que hay que saber es que se debe a gases anestésicos. ¿Vale? Y la única manera es cortar la operación. El problema más importante es que los gases se disuelven en la grasa. Por lo tanto, al cortar la operación, esos gases van a seguir presentes en el cuerpo y seguirán saliendo a sangre y seguirán manteniendo el cuadro. La cirugía no siempre se puede suspender de golpe. Con un tórax abierto, ¿cómo coño vas a suspender una cirugía de golpe? Primero tendrás que cerrarlo. Con un corazón en la mano latiendo, ¿cómo coño vas a parar la operación? Primero tendrás que garantizar que el paciente sobrevive. Por eso, en esas situaciones extremas, aparece una pregunta de examen: el medicamento que utilizamos. Un medicamento que nos espesa la mente. Es un relajante muscular extremo. ¿Vale? Yo le llamo Danone, pero se llama Dantrolene. Danone porque Dantrolene se nos espesa, por lo menos a mí. Te cuesta, tienes que concentrarte para... no te sale, pero Danone todo el mundo lo pide. Cuando tienes mucho calor, le damos Danone. ¿Entendido? Danone o Dantrolene comparten la Dan. Y realmente hay pocos medicamentos que empiezan por Dan, aunque hay alguno, el Danazol, sin ir más lejos. ¿Vale? Un antiestrógeno. ¿Vale? Así que nosotros recordaremos eso. Gases anestésicos es la primera causa de mortalidad intraquirúrgica en Estados Unidos. Se produce sobre gente de ascendencia vikinga, ¿vale?, que tenían estos genes. Y en Galicia hay gente de ascendencia vikinga, muchísima, ¿vale? Solo os puedo hacer una pregunta. A ver, ¿te importa decirme el nombre del rey de Noruega que implantó el cristianismo en Noruega? Se llamaba Harald el Gallego, porque intentó invadir la Catedral de Santiago y se pasó 20 años, y le pasó lo que a San Pablo, le dio un síndrome de Estocolmo y abrazó a los cristianos. Y al volver a Noruega, hizo obligatorio el cristianismo y está enterrado debajo de la Catedral de Oslo, ¿vale? Así que en Galicia hay muchos hijos de vikingos, ¿comprendido? Porque aquí se pasó 20 años tocándole las pelotas a la gente intentando invadir Santiago, porque las torres de Catoira fueron hechas para impedir los ataques de los vikingos, ¿entendido? Así que cualquiera de nosotros puede ser un candidato a tener estos cuadros, ¿vale? Tenemos algo muy parecido, pero mucho más grave, porque le afecta a más personas. Es el síndrome neuroléptico maligno. Es el mismo proceso, solo que es como consecuencia de neurolépticos, de haloperidol. El haloperidol, cuando se lo damos a un esquizofrénico, a un demente, o cuando se lo damos sencillamente a una persona muy agitada, nos encontramos que una parte de la población pequeña, no más del 1% de los que lo consumen, empiezan a temblar en las primeras dosis. Eso es lo que se llama una distinesia precoz. La distinesia precoz es que hay una reacción exagerada en ellos, una reacción idiosincrática que no se puede prever, que no es genética, que le pasa a algunas personas, ¿vale?
Y esas personas empiezan a tener como un Parkinson inicial, la distinesia precoz. Automáticamente hay que abandonar el haloperidol, porque si seguimos, se producirá este cuadro. Se producirá un cuadro hipertensivo con una rigidez extrapiramidal y una probable lesión cerebral y muerte. Aparece en el 1 o el 2% de las personas que toman neurolépticos. Y siempre hay que recordar la triada: hipertensión, hipertermia y rigidez. ¿Entendido? ¿Está claro? Por eso no se le debe dar haloperidol de forma gratuita a nadie, porque hay un porcentaje de población que reaccionará mal. La distinesia precoz, el temblor precoz o la contractura precoz exige abandonar el tratamiento. Y si el cuadro es muy exagerado, le volvemos a dar Danone. ¿Entendido? Para evitar la lesión. ¿Comprendido? ¿Sí? Cuando tomamos haloperidol, todo el mundo a largo plazo desarrolla procesos de distinesia, porque el haloperidol reduce la cantidad de dopamina del cerebro. Y si lo tomamos durante mucho tiempo, nuestro cerebro produce menos dopamina. Así que 20 o 30 años después llegamos a los límites de la dopamina y desarrollamos Parkinson. Pero eso es la distinesia tardía. La distinesia tardía se produce años después de consumir el haloperidol. Esta es precoz, en las primeras semanas. ¿Comprendido? Sí. Y por último llegamos a las noches de viernes, a las sobredosis de heroína, de cocaína. Estamos ante un síndrome serotonina. Esto le pasa a todo el mundo que toma mucha cocaína. Todos, no se salva ni uno. ¿Comprendido? Tenemos la suerte de que, pese a que en España la cocaína la están consumiendo el 10% de los que salen, que me parece una salvajada, ¿vale? Que una ciudad como Valencia consuma 1 tonelada de cocaína cada viernes, cada sábado, ¿no? Yo me pregunto de dónde cojones sale el dinero. Estamos hablando de 60 euros el gramo, ¿vale? Y estamos hablando de que algo que proporcionalmente es muy grave lo está consumiendo todos nuestros jóvenes. Este cuadro es exactamente lo mismo, pero más complejo. Porque este cuadro tiene un elemento diferencial: la agitación, la violencia. Este cuadro se ponen como motos. Y hay personas que necesitan menos dosis y personas que necesitan más. Pero todos los que reciben más cocaína lo presentan. ¿Comprendido? También puede suceder en algunas personas con los opiáceos. Esto ya es más fácil de ver. En las UCIs nos hemos encontrado personas que les hemos puesto una dosis de morfina, se han excitado, se han sacado las vías y se han puesto incluso churros. ¿Vale? Y dices, joder, si tendría que estar deprimido, con lo que le he puesto tendría que estar en el suelo. Son cerebros especiales, son cerebros con más niveles de serotonina. Por lo tanto, en ellos se produce algo. Esto es una sobredosis. ¿Vale? Una sobredosis que dejémoslo muy clarito. En España tenemos la suerte de que la cocaína que nos dan está más cortada que un molo. Si tenemos suerte que nos dan cocaína, porque la mayoría le están dando tiza. ¿Vale? Pero si vamos a Perú, si vamos a países productores, cuidadito que allí lo que te dan es al 90%. Y podemos empezar a tirarnos del Machu Picchu con una alegría brutal. ¿Entendido? Porque esto es un cuadro severo. Aquí ya no basta el Danone. Aquí tenemos que utilizar bombas atómicas. Solo en los cuadros más graves. Aquí utilizamos algo que no memorizamos. ¿Entendido? Pero que a nadie le extrañe, con una sobredosis de cocaína, que haya hipertermia, que haya taquicardia, que haya hipertensión, que haya rigidez y sobre todo que haya agitación
y alteración de conciencia. ¿Entendido? Bien, y ahora entramos en el apartado más importante. Intoxicaciones. Chema, y las hipertermias que se producen a veces en las neoplasias. Eso es por lesiones cerebrales, se altera directamente el hipotálamo. ¿Vale? ¿Y las malignas? ¿La hipertermia maligna también utiliza la succinilcolina? No es tan frecuente porque la succinilcolina tiene la mala desgracia de producir una liberación de potasio y entonces te puede generar un problema. Y como estamos hablando de una rigidez que produce rhabdomiolisis, te puede complicar la vida. ¿Entiendes? Bien, intoxicaciones. Una pregunta, ¿la hipertermia maligna aparece siempre en la primera anestesia? Sí. O sea, no es posible que la anestesia vaya bien en la Salvo que no hubieses utilizado los mismos productos. Bueno, pero quiero decir, Pero es que, por ejemplo, no es lo mismo utilizar óxido nitroso o anestésicos intravenosos que utilizar alotano. Los gases anestésicos son varios. Si a ti un anestesista te ha puesto otros productos, no aparece. ¿Comprendido? Es una respuesta solo a algunos productos. ¿Entiendes? Entonces te puedes encontrar la desgracia de que la primera anestesia te la dieran con un producto y el segundo producto fuera el que directamente te provoca el cuadro. ¿Vale? Y es imprevisible. Por eso tenemos anestesistas. Por eso es tan peligroso que se hagan cirugías en sitios sin profesionales de anestesia. Porque hay gente que utiliza anestésicos para operaciones de cirugía estética en garajes, en peluquerías La Collona, métete 10 y te cambio la cona, ¿vale? ¿Entendido? Así, cositas así, brutalidades de este tipo. Porque hay gente que se hace liposucciones y se hace introducción de balones sin tener un profesional de la anestesia. ¿Entiendes? Y por mucho que sepa un médico normal el control de medicamentos, eso es muy difícil llegar a tener el control de un anestesista. ¿Entendido? Bien. Primera pregunta de intoxicación es clara. ¿Vale? DL50. La dosis letal 50. Cuando aparece en el seno de un tema estructurado no hay ninguna duda. DL50 es la dosis que mata el 50% de las personas que la consumen. No hay problema. Pero cuando aparece separado, hay gente que dice, esta es una pregunta de estadística. Esto es el decil 50. Y empezamos a volvernos locos con el decil 50, olvidándonos que los deciles son solo 10. ¿Comprendido? Así que si aparece DL50 estamos hablando de toxicología. Es el principal criterio para indicarnos lo tóxico que es un tóxico. Cuanto más bajo es la DL50, menos droga necesitamos para matar. ¿Entendido? ¿Sí? Segunda pregunta de examen. La vía oral es la más frecuente en las intoxicaciones accidentales. En las intoxicaciones laborales es la vía inhalatoria. ¿Vale? Pero en las accidentales es la vía oral. Después va sorprendentemente la vía cutáneo-mucosa. Por ejemplo, cuando una persona fuma, la nicotina se absorbe en la boca. Por lo tanto, la nicotina se absorbe en la vía cutáneo-mucosa, no en la vía inhalatoria. La nicotina se absorbe aún manteniendo el humo en la boca. ¿Entendido? Los fumadores de puros y de cigarrillos que no meten ese humo siempre a pulmón, la nicotina la absorben en la boca. Y las sustancias que más problemas dan por vía cutáneo-mucosa, son los insecticidas. Insecticidas, plaguicidas y herbicidas. Categoría a la que pertenece la nicotina. La nicotina es un insecticida. ¿Comprendido? Cuando una persona fuma no sabe que se está metiendo el mismo cacharrito que le echan las moscas por vía pulmonar. ¿Entendido? ¿Está claro? Bien. En la vía inhalatoria tiene un protagonismo esencial los gases asfixiantes. Y los gases asfixiantes siempre los representamos como los dos
óxidos de carbono. En ellos hay que dejar bien claro: el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. ¿Vale? ¿Cuál de ellos pesa más que el oxígeno? ¿Vale? A ver, le toca a Alviña. ¿Cuál pesa más que el oxígeno? El dióxido. El dióxido. El monóxido de carbono es más leve, por lo tanto el monóxido de carbono va arriba y el dióxido abajo. Si se produce una intoxicación en una casa con el monóxido de carbono, se mueren los del piso de arriba, y con el dióxido de carbono se mueren los del piso de abajo. Si tenemos un perro que duerme al lado de una cama, se muere con la intoxicación de dióxido, pero no con la de monóxido. ¿Vale? En el caso del perro se muere antes con el monóxido el propietario que duerme en cama que el propio perro. ¿Vale? La intoxicación de monóxido de carbono es una intoxicación de un gas que se llama asfixiante secundario. Es decir, funciona uniéndose a la hemoglobina. Y por lo tanto nos impide que la hemoglobina transporte oxígeno. ¿Vale? Tiene una pregunta de examen. Esta hemoglobina con monóxido de carbono, la carbohemoglobina, va a producir un color muy característico en las mucosas. El color rojo puta. La persona se muere de la muerte dulce, porque primero se queda dormido. Pero cuando lo despertamos, esta persona parece que va maquillada, porque los labios los lleva rojos. Es un rasgo distintivo. Si le vemos a una persona los labios rojos y está intoxicada, estamos ante monóxido de carbono. Típico de situaciones donde una combustión es mala, porque está el carbón en muy mal estado, porque la hemos tapado demasiado, porque el quemador del calentador de gas está sucio, porque nos seguimos calentando con sistemas de llama. ¿Vale? Esto se elimina el riesgo con un sistema de calefacción central, ¿vale? O con un radiador eléctrico, ¿vale? Cada vez que una persona está delante de una lareira o está delante de una chimenea, corre el riesgo de intoxicarse por estos dos gases, ¿vale? Pero el dióxido de carbono es un gas asfixiante simple. Es un gas que desplaza el oxígeno. ¿Comprendido? Y aquí aparece siempre un problema. Tienes una puerta abierta y sin embargo hay tóxico. ¿Vale? ¿Alguien tiene en su familia la costumbre de hacer vino? ¿Alguien tiene una bodega donde hacía vino? Cuando pisamos la uva, los meses siguientes se hace fermentación, y en las habitaciones donde se fermentaba había mucho CO2 y no dejan entrar a nadie. De hecho, a veces te encontrabas en la bodeguilla ratitas muertas, ¿vale? Porque el CO2 se libera en tantas cantidades que el oxígeno se va de la habitación. Esto pasa en fosas sépticas. En fosas sépticas hay gente que las ve abiertas, entra a limpiarlas y se muere a los 2 metros, porque no hay oxígeno en esa fosa. ¿Entendido? En ambos casos, la eliminación de estos tóxicos exige ventilación. Ventilación y oxígeno. Por favor, con el CO, con el monóxido, nunca boca a boca, porque los puedes acabar respirando. ¿Entendido? Segundo detalle, ¿vale? En intoxicaciones es obligatorio saberse las sustancias que intoxican, pero tenemos un problema de estadísticas. Las estadísticas oficiales van 10 años retrasadas, ¿vale? Así que el tóxico más frecuente en adultos es el alcohol, en España. Fuera de España no. Y la segunda, las benzodiazepinas.
Durante mucho tiempo en los adultos las segundas fueron los AINES. Pero desde hace unos años la medicación psiquiátrica gana de paliza. ¿Vale? En los niños es donde es más complejo. Porque en los niños las estadísticas que tenemos tienen distintas causas en función de las edades. Cuando aplicamos trozos de edades, el niño de menos de 3 años era el que se intoxicaba con productos del hogar. Yo hoy creo que no es así. ¿Vale? Era el que estaba en casa, en un entorno rural, mamá estaba haciendo otras cosas y él estaba haciendo lo que le diera la gana. ¿Vale? Hoy ya no es así. La mayoría de las personas viven dentro de las ciudades y los niños pequeños están en las guarderías. ¿Vale? Pero la estadística, al estar retrasada, nos sigue diciendo que eran productos del hogar. Entre 3 y 5 años son los paracetamoles, ¿comprendido?, que han desplazado a la aspirina. Uno de los 2 medicamentos mortales que tenemos en el arsenal de casa todo el mundo. Hay que tomar bastante, pero en un niño no tanto. ¿Vale? Y después, a partir de los 11 años, aparece el alcohol. Actualmente yo me juego los huevos a que la primera causa es el alcohol. Solo hace falta ver packs. El fin de semana solo hay gente borracha. Puede que te encuentres a alguna persona con otra intoxicación. Puede que alguna persona tenga intoxicaciones medicamentosas, no lo digo. Pero en los jóvenes el pack son 12 o 20 borrachos cada fin de semana. ¿Vale? Esto es algo muy importante porque las intoxicaciones de los niños son muy diferentes. Un niño pequeño suele ir a un pack ante una sospecha. Mamá lo ha encontrado con una caja de pastillas, hay 8 pastillas y tenía que haber 12. Por lo tanto, Nené tuvo que tomarlas. Llega con el niño consciente, el niño habla, el niño juega, le hacemos un globito con el guante y el niño en 2 de cada 3 cosas está normal. No se ha intoxicado. Sabemos el tóxico y tenemos toda la información. Así que la mayor parte de las intoxicaciones infantiles de menos de 5 años son leves. Siempre hay alguna desgracia. Casi siempre hijos de drogadictos que han consumido, dicen que por accidente, tengo mis serias dudas en algún caso. ¿Vale? Pero llegamos a los adolescentes. Y aquí vamos a preguntarle a los adolescentes. Martita. Gracias. ¿Menos? ¿Hay alguien más joven que vosotras 2? Yo no, desde luego. Martita, por favor, ¿te importaría decirme cuando en tu entorno, no ahora, hace X años, cuando en tu entorno alguien se emborrachaba, cuando estaba un poquito contento se llamaba al 061? No. Al revés se decía, bebe más, bebe más, bebe más. Jaja, vaya risas. Cuando la persona empezaba a sentirse mal en tu entorno, se quedaba alguien a verle cómo vomitaba o a meterle los dedos en la boca como pasaba en mi generación. Cada vez menos. Ahora se espera que esté muy borracho y se llama al 0, ¿no? Sí. Y muchas veces en cuanto llega la ambulancia, se marcha la gente. Lo dejamos tirado. La mayoría de las veces el único que se queda es si tiene novia o novio y no está muy perjudicado. Porque como esté muy perjudicado dice, no me vayan a acusar de algo, me voy. Y tú te encuentras ante un tío colgado por los pelos. No sabes lo que ha tomado. Porque el problema de ahora es que la gente que bebe alcohol no solo bebe alcohol. No sabes a veces ni el nombre. Que a veces no tienes ningún dato y tienes que adivinar su nombre por internet. Vamos a buscar personas que se parecen a él, ¿no? Y está tirado. Por lo tanto, son situaciones complejas que además pueden venir asociadas a peleas, asociadas a accidentes, asociadas a caídas, asociadas a sepa tú lo que. En mis tiempos eran más sencillos, siempre había alguno que te ponía a vomitar. Era un riesgo de cojones. Riesgo de cojones. Era una locura. Pero en mis tiempos era agua con sal. O café con sal. Una puta locura.
porque meto los dedos en la faringe de uno para que vomite, y pues si vomita, los dedos no van a dejar salir el vómito. Pero por lo menos había alguien. Ahora es que te dejan tirado. Es decir, te dejan tirado y como haga frío, encima tiene una hipotermia. ¿Vale? Vamos a tener que implantarles debajo de la piel a nuestros hijos un chip para que en cuanto el consumo de alcohol sea excesivo, salte la alarma. Esto que te llaman a las 5 de la mañana, venga usted al PAC, está su hijo aquí, y te encuentres un tío que no te sepa ni conocer, ¿vale? Es bastante frustrante. Esta es la intoxicación de los niños, ¿vale? Después tenemos las situaciones que hacer contra una intoxicación. Y lo primero es dejar perfectamente claro. La primera situación que tenemos que resolver es el compromiso vital. Nos tenemos que olvidar del tóxico si hay compromiso vital. Lo primero que se hace es A, B y C. ¿Comprendido? No se toma ninguna decisión anterior. No te vayas todavía. ¿Vale? Segunda situación. Lo primero que se hace después del ABC es, si se puede, administrar los primeros antídotos que existen. Y todos son preguntas Braga. Lo primero es tiamina, siempre el primero. Vitamina B1, Venerva. Se administra por vía intramuscular. Estamos hablando de cantidades pequeñas, de 1 miligramo. Y normalmente hemos de dejar perfectamente claro que no es el antídoto del alcohol, aunque en las oposiciones de Castilla y León dijeran que sí. ¿Entendido? Es un agente que evita el síndrome de Wernicke-Korsakoff, porque los alcohólicos suelen tener un problema severo de falta de vitamina B y pueden tener un fallo cerebral muy rápido. ¿Qué edad es? 12:30. Segundo, la glucosa debería ser la segunda sustancia. No hay problema para poner las dos al mismo tiempo, pero nunca la glucosa antes de la tiamina. ¿Vale? Podría optar por glucagón, sí, pero el glucagón no se puede utilizar en todos los casos. El glucagón no funciona en personas que están consumiendo antidiabéticos orales. El glucagón no funciona cuando el hígado no funciona bien. ¿Entendido? Pero se da la glucosa porque se presume que puede tener una hipoglucemia. No, porque mucha gente tiene una hipoglucemia. ¿Y si no la tiene? No le pasa nada. ¿Vale? Entonces, lo sorprendente de la glucosa es como Lázaro, levántate. Metes la glucosa y en 3 minutos el tío empieza a despertar. Es como, te sientes Dios, porque metes algo y ¡pum! Alguien que está aparentemente groggy, convulsionando, sale adelante. Estos dos elementos son los primeros. Y luego tenemos que recordar todos los antídotos. ¿Vale? Primer antídoto que hay que saber, naloxona con opioides. ¿Comprendido? Siempre hay que recordar que la naloxona es un opioide también. Por lo tanto, si se administra naloxona, subcutáneo, intramuscular o intravenoso, no es por vía oral, la naloxona exige tener sistemas de ventilación mecánica y de intubación endotraqueal. Puede producir un síndrome de abstinencia, porque lo que hace la naloxona es desplazar a los opiáceos de los receptores. Así que te puedes encontrar a alguien que se te levanta agresivo, ¿vale? Y oyes, es que se levantan como motos. Asusta lo rápido que se levanta. Porque es un tío que no respira, le metes la inyección y en 2 minutos ya está despierto. Pero recordar que dura su efecto 30 minutos. Y la morfina dura más de 2 horas. Por lo tanto, si no tomamos otra medida, va a volver a darle con una facilidad asustante. ¿Vale? Tercero, flumacenilo, cuando la intoxicación es por barbitúricos. Los barbitúricos más importantes son las benzodiazepinas, algunos anestésicos generales, como el tiopental, y algunos antiepilépticos, como el fenobarbital, del que sale todo el grupo. El flumacenilo es potencialmente peligroso, porque como la intoxicación coincida con el consumo
de cocaínas, de litios, de antidepresivos tricíclicos, de 7 u 8 medicamentos más, que son los que llamamos convulsivógenos, en cuanto metas el anexate, empiezas a convulsionar. ¿Entendido? Pese a todo se hace. Pero iba a ser de coña que hay una intoxicación por diazepam y acabes necesitando el diazepam para cortar las convulsiones. ¿Comprendido? En el SAMUR han cogido por costumbre utilizar los 4 antídotos al mismo tiempo. Debe ser que tienen nuestros mismos problemas de falta de personal y en Madrid hay más gente que en Galicia. ¿Comprendido? Con lo cual, ni se plantean hacerse otro, le meten los 4 y que se levante. Porque todos estos son sorprendentemente rápidos. Es meter la inyección y en cosa de 1 minuto la persona está aparentemente normal. Ojo que no está normal del todo. En todos los casos hay que tomar medidas después. Pero no es lo mismo que estar haciendo masaje durante 40 minutos. ¿Entendido? Aparte de estos, os llegará en el archivo de esta semana todo el listado de antídotos. Pero tenéis la obligación de saber la N-acetilcisteína del paracetamol antes de las 4 horas. Y si puede ser antes de la hora, mejor. ¿Vale? El sulfato de protamina de la heparina no fraccionada. Primero N-acetilcisteína, paracetamol. Luego sulfato de protamina, heparina no fraccionada. Vitamina K con dicumarínicos y sintrón. Aunque ese es un antídoto de mierda porque tarda mucho tiempo. Y después quiero que sepáis glucagón con beta bloqueantes. ¿Entendido? Hay muchos más, pero esos los tenemos que llevar siempre grabados en el corazón. ¿Comprendido? Esos serían los antídotos, suelen ser una medida muy valorada, pero normalmente primero hay que mantenerlos con vida. ¿Vale? Después de darle estas cosas es cuando nos planteamos hacer descontaminación. ¿Vale? Y la descontaminación se basa sobre todas las cosas en utilizar carbón activado en la vía digestiva. El carbón activado tiene 3 preguntas de examen principales. La primera, su mecanismo de actuación, absorción. Lo que hace es coger a la sustancia y no despegarse de ella. Por lo tanto, esa sustancia ya no se podrá absorber. No está mal escrito, es con D, no es absorción, es adsorción. ¿Comprendido? La segunda pregunta es que actúa sobre tantas sustancias que se llama antídoto universal. ¿Vale? Y la tercera pregunta de examen es que su rendimiento solo es excelente si se utiliza antes de 1 hora. ¿Vale? Algunas sustancias te permiten utilizarlo después de la hora. Sustancias que hacen más lento el tránsito intestinal. Son los anticolinérgicos, son los opiáceos, es la aspirina. La aspirina lo hace más lento. Lo que pasa es que cuando administro una aspirina en cantidades tóxicas, precipita y se queda en el estómago una piedra. Y hasta que se disuelve, no pasa a intestino. Pero recordad, estas sustancias permiten utilizar el carbón activado más tiempo. ¿Vale? ¿Comprendido? El carbón activado se utiliza siempre a dosis de 25 gramos. Se puede utilizar en pacientes por vía oral o por sonda. Su gran problema es que vomitas. Por eso, si yo tomo una dosis por vía oral y vomito, lo normal es que vuelva a meterla, pero por sonda, que entra más poquito a poco. Pero recordad que cuando utilizamos carbón activado en inconscientes, la vía aérea debería estar intubada por el riesgo de vómito. La broncoaspiración es rara, pero es la complicación más grave.
Y la pregunta más importante de carbón activado, la que nunca se puede dejar de estudiar, la más básica de las preguntas Braga de carbón activado, son las sustancias en las que no vale para nada. No vale en los ácidos, no vale en los alcoholes, no vale en las gasolinas. Por supuesto, gasolinas implica disolventes, trementinas, aguarrases, todo eso, ¿vale? Benceno, por ejemplo. Y no vale los metales pesados, ¿vale? Normalmente se centran en litio y en sulfato ferroso, ¿vale? ¿Está claro? Estos 4 elementos, con ellos se aplica o que no me voy a vaca. Todo lo que no sean esos 4 sí vale, aunque hay circunstancias que lo explican de forma que no se podría utilizar carbón, ¿vale? Carbón activado y estas sustancias son preguntas Braga, ¿vale? No se puede mezclar con nada con la que desayunemos excepto el zumo, ¿vale? Es inútil en todos esos, Sí. En ninguno de los casos que tengas una intoxicación por esto es útil. En estos casos es porque no absorbe. Y en estos casos es que se te quedaría pegado el ácido y quemarías todo el intestino. ¿Entendido? ¿Lo tenemos claro? Cuando nosotros nos enfrentamos a la alternativa al carbón activado, hablamos del vómito. El vómito tiene un problema, ¿vale? Hablamos de una situación que retrasa la toma de otras medidas. La ipecacuana retrasa 23 minutos todo. Es una sustancia que tiene 2 principios activos y uno de ellas es cardiotóxica. Por eso solo se puede dar 2 veces. ¿Entendido? No puede haber dosis repetidas. El vómito va a producirse a los 23 minutos de la ipecacuana. El vómito también se puede producir con la apomorfina. Esta es subcutánea y es mucho más rápida, pero es un agente mórfico, por lo tanto produce una depresión respiratoria grave. Esta apomorfina solo se estudia en asociación con el paraquat, que es un herbicida muy potente. ¿Comprendido? Si hay paraquat, utilizo apomorfina. Por cierto, es una alternativa a la Viagra. Es curioso, siempre hay que advertir a los que utilizan Uprima que se van a empalmar, pero pueden vomitar. ¿Entendido? Y después tenemos el lavado gástrico. El lavado gástrico tiene una serie de preguntas de examen que es indudable. Primera pregunta de examen. Por favor, la postura, que la mayoría de la gente lo hace mal. No se hace lavado gástrico en Fowler. No se hace lavado gástrico en decúbito supino. Se hace lavado gástrico en decúbito lateral izquierdo y Trendelenburg. Las 2. Porque ves a gente que solo lo hace en decúbito lateral izquierdo, cuando no te lo hace en Fowler. El objetivo del lavado gástrico es que nada llegue al intestino. Si yo me pongo en Fowler para hacer el lavado, todo acaba en intestino tarde o temprano. ¿Comprendido? Son las 2 posturas juntas, ¿vale? Segunda pregunta de examen. Es la sonda orogástrica de Faucher o Faucher. Puede ser con O o con A. No es un Salem o un Levin. Es una sonda que entra por la boca, que es gorda, que tiene muchos agujeros en la punta para poder coger cápsulas. Y el tercer concepto esencial es que, por favor, aspira antes de lavar. Porque hay gente que solo lava y al meter el líquido distiende el estómago y o sale para arriba o sale para abajo, con lo cual la hemos liado. ¿Comprendido? Aspira, Faucher y las posturas. Pero la pregunta más importante de la clase de hoy son las contraindicaciones del vómito. ¿Vale?
Os he puesto todas las que hay. Vosotros lo mínimo es ni ácidos ni bases, ni gasolinas, ni sustancias que cortan, cristales o clavos, porque hay gente que se ha planteado que se vomiten cristales o clavos, ¿vale? Ni sustancias proconvulsivas. Normalmente se habla de estricnina, pero también incluimos a todas aquellas que producen una hipoxia inmediata, como el cianuro, que te hace convulsionar por hipoxia. Yo incluiría siempre como la número 1 el coma. Pero siempre hay algún machaca que intenta que vomite una persona semicomatosa. Y incluimos como obligatoria cerebros pequeños, fetos y niños menores de 6 meses. ¿Entendido? Estos no tienen coordinación suficiente como para, de alguna manera, defenderse del vómito, ¿vale? Y el feto, la sustancia le afectará al cerebro. No es solo porque la madre esté embarazada, ¿vale? Y luego todo lo demás son situaciones donde el vómito puede agravar una circunstancia clínica. Si tengo una coagulopatía, al vomitar puedo generar hipertensión intracraneal y sangrar por la cabeza, ¿vale? Y para acabar, si tenemos que limpiar una piel de un agente insecticida, no basta con agua, hay que utilizar jabón. ¿Entendido? Las sustancias lipofílicas no se quitan solo con agua, necesitamos siempre con jabón, ¿vale? ¿Está claro? Y nunca se busca la neutralización. ¿Está claro? En el ojo, 15 minutos cuando estamos hablando de un colirio, de 15 a 30 cuando estamos hablando de un ácido, ¿vale? Hay sustancias que son cáusticas que el agua no las elimina. ¿Entendido? Pero entrar en la discusión de cada sustancia no es efectivo. ¿Vale? ¿Comprendido? Desgraciadamente estas dos preguntas son hiperbragas. ¿Vale? Y las tenemos que tener claras. Y donde la cagamos es en el jabón. Porque creemos que toda sustancia que afecta a la piel es un ácido. Y no. Los insecticidas se pegan al manto ácido y hay que lavar la piel. ¿Entendido? ¿Sí? Eso es el tema de hoy. Acabamos la semana que viene por fin. ¿Vale? Faltan los tóxicos y la diarrea, media hora. Y luego te dejo empezar por la parte psiquiátrica.